Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este módulo de métricas de riesgo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Prácticamente conocer todas aquellas estrategias, técnicas, métodos que tengamos a nuestra disposición para poder mitigar el riesgo de nuestras posiciones de trading. Cuando nosotros realizamos un robot de trading, evidentemente estamos asumiendo que toda nuestra investigación está correcta. Sin embargo, en la vida real hay escenarios que no planteamos y que siempre van a salir mal. Entonces es necesario, en la gran mayoría de las veces, activar ciertos métodos para poder disminuir el riesgo de mercado. Entonces, medir nuestro nivel de tolerancia al riesgo es necesario para crear una estrategia de trading. Entonces, nosotros antes de plantearnos hacer una estrategia de trading debemos de saber cuánto podemos ganar o perder en nuestra estrategia. Es decir, si yo tengo una estrategia intradía, no voy a tradear todo mi portafolio, solamente una porción. ¿Por qué? Porque ese es mi nivel de riesgo. El nivel de riesgo normalmente se confunde en el mundo de trading con la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder. Eso es en el mundo del trading y realmente es una métrica que está mal. En el mundo de las finanzas, a nivel portafolios de inversión, lo que se considera riesgo son precisamente las desviaciones estándar de los retornos. A mayor desviación estándar, mayor volatilidad, por lo tanto, mayor riesgo de que nuestra posición cambie de valor. Sin embargo, en trading, como normalmente tenemos posiciones a corto plazo, vamos a cerrar las posiciones, por lo tanto, vamos a asumir esa pérdida. Entonces, por ese punto es muy importante saber cómo mitigar este riesgo. Entonces vamos a utilizar diferentes análisis para medir nuestra tolerancia al riesgo y también es evidente, no es el mismo riesgo para una persona que para otra persona. Es decir, yo soy un trader con un bankroll, por así decirlo, con un portafolio bastante avanzado, entonces mi nivel de riesgo es mayor al que puede tener una persona que apenas esté iniciando en esta materia, ¿no? Vamos a revisar en este módulo diferentes formas de mitigar este riesgo, como lo son stop loss, que previenen las caídas drásticas en nuestro portafolio. Vamos a revisar qué es una posición bajo el agua, porque lo vamos a ver en nuestro portafolio, en nuestro trade. Y también vamos a ver cómo el límite de posición, que es el tamaño de la posición que estamos haciendo, nos va a ayudar a mitigar este riesgo. Vamos a ver una métrica que como tal es una métrica de rentabilidad de portafolio, que sin embargo considera el riesgo y se llama el Sharpe Ratio. Y finalmente vamos a concluir con la parte de manejo de riesgo, que es donde vamos a revisar pues las estrategias a manera general. Entonces vamos a tener en cuenta que el tamaño de nuestras posiciones debe de ser de acorde a una métrica o estrategia. Nosotros podemos poner tamaños de posición de manera fija, es decir, 100 contratos o $100 cada posición, o de manera variable, es decir, que sea en función de la volatilidad pasada, que sea en función de un modelo de Machine Learning que nos dé una probabilidad. Y bueno, existen diferentes métodos, vamos a hablarlos en la parte de manejo de riesgo. Y finalmente, como les comentaba, el Sharpe Ratio es una métrica de rentabilidad que se usa para portafolios de inversiones. Y creo que cabe recalcar aquí que esta métrica nos va a servir solamente para analizar un periodo de volatilidad pasado, o de retornos pasados o de trades pasados. Por lo que no lo podemos asumir como de manera general para todas nuestras posiciones, ya que no es válido, porque debido a que estamos construyendo un robot, siempre van a existir este tipo de desviaciones y normalmente vamos a tener diferencias momento a momento de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces el Sharpe Ratio se utiliza más a largo plazo para medir un portafolio. Sin embargo, es muy bueno tener esta noción, ya que aquí podemos determinar el riesgo, rendimiento de nuestro trade. Entonces, esta es una pequeña introducción del módulo. Vamos a continuar y muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver ahora el tema de stop loss. Y bueno, ¿qué es un stop loss? Es un mecanismo que utilizan los traders para controlar el riesgo de una posición. Como tal, es una orden que mandamos al exchange en la cual es contraria a nuestra posición previa, es decir, la vamos a utilizar para cerrar la posición. ¿De qué manera se hace esto? Normalmente se asigna un porcentaje sobre el precio que tenemos definido en el mercado. Es decir, si yo compro a $10,000, voy a utilizar un mecanismo del 10%, por lo tanto voy a tener una posición de venta si el precio baja más de ese 10%. Entonces,
¿Para qué hacemos esto? Porque vamos a mitigar el riesgo de esta forma en dado caso que exista mucha volatilidad en el mercado. Es decir, cuando el mercado se desplome de manera automática, como muchas veces pasa en criptomonedas, nosotros vamos a estar preparados. Sin embargo, vamos a asumir esta pérdida. Es decir, vamos a cerrar siempre la posición con pérdida una vez que nuestro stop loss se haya activado. Vamos a ver una definición un poquito más general de Internet y como tal, el stop loss es una orden que damos a nuestro broker y stop loss significa como finalizar o detener las pérdidas, ¿no? Entonces esto es evidente si queremos mantener un control sobre el riesgo. Digo control porque siempre vamos a tener un riesgo latente porque estamos haciendo trading. Sin embargo, en este caso vamos a controlar qué tanto en un momento determinado puede bajar el valor de nuestro portafolio, es decir, cuánto estamos dispuestos a perder. ¿De qué manera nosotros lo podemos asignar? Pues existen diferentes maneras. Les mencioné anterior la forma de un porcentaje predeterminado. Normalmente los exchanges tienen porcentajes predeterminados del 5, 10, 15, 20%. Sin embargo, también lo podemos hacer variable. El stop loss lo podemos manejar con la volatilidad histórica pasada de 6, 7, 8 velas, días, dependiendo de nuestro time frame. Sin embargo, lo más recomendable es en un inicio siempre manejar una posición fija, es decir, un porcentaje fijo, ya que vamos a poder de esta forma medir mejor nuestro win and loss ratio. Nuestro win and loss ratio como tal es el porcentaje de trades que ganamos, es decir, que cerramos en verde, en ganancia, y el loss, pues evidentemente los que cerramos en pérdida. Pero este loss, como ya lo tenemos predefinido cada que se activa nuestro stop loss, pues va a ser muy fácil de calcular, ¿no? Entonces, normalmente ejecutamos este stop loss para mitigar nuestro riesgo. Sin embargo, no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos haciendo trading intradía va a haber desplazamientos en el mercado en el cual van a ser bastante pronunciados para nuestro time frame. Entonces hay que también considerar qué mercado estamos tradeando. No es lo mismo hacer trading de criptomonedas por la volatilidad implícita que trading de equities porque va a haber menor volatilidad en el mercado. Bueno, a menos que estemos hablando de otro tipo de equities como GME o Tesla, lo que sea, pero normalmente funciona de esa forma. Entonces, esto es una muy buena práctica. Debiésemos siempre que nosotros abrimos una posición, poner una posición de stop loss para mitigar el riesgo. Sin embargo, va a haber momentos donde no lo vas a querer poner. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo swing trading. El swing trading es cuando sigue el fenómeno de regresión a la media, por lo tanto nosotros queremos acumular posiciones. Y en dado caso, o en este caso, pues si ponemos un stop loss, las vamos a ir cerrando de a poco y solamente vamos a agarrar el precio más bajo. Pero en caso contrario de que no utilicemos, vamos a acumular una posición más grande, vamos a manejar un poquito el precio a nivel más bajo y vamos a esperar el rebote, ¿no? Entonces el stop loss es una forma de mitigar el riesgo, es muy bueno usarlo, pero no para todos los casos. Entonces de esta forma vamos a tener un método de cómo mitigar el riesgo de todos nuestros trades. Vamos a aprender a poner posiciones en automático, es decir, yo abro una posición y al mismo tiempo abro una segunda posición con stop loss. Y de esta forma, bueno, controlaremos el riesgo de nuestro trading bot. Vamos a continuar con otra orden. Esta es una página que me encanta que se llama Economipedia, que es muy similar a Investopedia. Y al final, siempre el stop loss lo debemos de mantener en cuenta dependiendo el tipo de mercado. Creo que lo más importante para decidir si nosotros podemos ejecutar un stop loss es analizar el mercado que estamos tradeando y la volatilidad histórica. Ya vimos cómo calcular los retornos. Si queremos calcular la volatilidad, nada más le tenemos que sacar la desviación estándar a nuestro vector de retornos y listo. De esta forma lo podríamos hacer dinámico. Sin embargo, considero que para este curso solamente lo vamos a implementar como una orden inversa a nuestra posición abierta. Y con esto quiero terminar. Nos vamos en la próxima lección. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos y todas? El día de hoy vamos a hablar sobre posiciones bajo el agua. Y bueno, posiciones bajo el agua es el nombre que se le da a los trades los cuales no se encuentran en profit, es decir, que no son rentables. Y como tal,
mide el porcentaje de pérdida que tenemos en una posición o trade determinado a un momento determinado. Como tal, esto lo vamos a utilizar en el monitoreo de los trades y esto nos va a servir para definir nuestros stop loss, tanto en porcentaje de pérdida como para monitorear nuestro riesgo en general. Entonces vamos a pasar un poquito a Spider y aquí tenemos el código del backtest. Entonces tenemos una curva de rentabilidad y como vemos, en la parte del medio tenemos la línea de cero. Es decir, que aquí empezamos, ¿no? Entonces vemos que la rentabilidad en un momento fue alta, bajó, subió y bajó otro momento, ¿no? La pérdida máxima que tuvimos en nuestro backtest fue alrededor del 11%. Entonces, si dibujamos una línea sobre el eje Y en cero, vamos a tener dos lados de este gráfico. Entonces, la parte de arriba es cuando estamos en profit y la parte de abajo cuando estamos en pérdida. La parte de abajo, o cuando vemos este gráfico, la parte de abajo la podemos representar como si fuese una posición debajo del agua prácticamente. El nivel del agua en este caso sería el 0% de rentabilidad y es por eso que recibe ese nombre. Entonces, ¿por qué debemos de hacer esto? Bueno, cuando realizamos un backtest y en general cuando estamos monitoreando nuestras órdenes, debemos de tomar en cuenta hasta dónde queremos llegar, ¿no? Hablamos aquí del riesgo como algo que es subjetivo. El riesgo es algo que es inherente a los traders. Hay traders con mayor capacidad para tomar riesgo y otros no tanto. Entonces también hay algoritmos que deben de tener una mayor capacidad para poder tomar riesgo que otro tipo de trades. En este caso, si hablamos de un swing trading, en un time frame de un día, nosotros podemos tomar un riesgo mayor porque esperamos el regreso o el rebote a esa regresión a la media del fenómeno que ya hemos hablado. Entonces, prácticamente las posiciones bajo el agua son esos trades los cuales no son rentables y que debemos de tener cuidado y darles un seguimiento puntual. Vamos a ver este pequeño artículo que van a encontrar en la parte de recursos del curso. Y bueno, como tal es un artículo escrito por Joe Younger en esta página que se llama Seeking Alpha. Y aquí lo que me gusta es, bueno, una vez que ya tomamos una posición, ¿qué hacemos cuando tenemos una posición bajo el agua? Y es cierto que vamos a tener por ahí sentimientos encontrados y es por eso que también nos ayudan los robots de trading para poner todas estas reglas de una manera automática y que nuestras emociones no interfieran con nuestros trades. Entonces, prácticamente el consejo que nos da es que a esa cantidad de dinero que estamos tradeando, él la llama como dinero muerto, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre lo he visto, siempre que hago trading en Bitcoin, es dinero perdido. O sea, yo ya sé que ese es dinero en riesgo y no lo considero parte de mi capital. Entonces, el primer punto que él nos da es determinar la dirección general del mercado. En videos anteriores ya vimos cómo sacar la tendencia de una serie de tiempo y bueno, este criterio nos puede ayudar para determinar si es correcto hacer un trade o aguantar una posición. También nos sugiere determinar los próximos catalizadores. Un catalizador en el mercado de criptomonedas pueden ser noticias, puede ser volumen o incluso puede ser un indicador técnico como momentum. También nos habla sobre analizar las tendencias cíclicas de la industria. Evidentemente en criptomonedas es difícil hacer este tracking, pero es posible. Nosotros podemos hacer un análisis, un hot winters para medir la estacionalidad de Bitcoin. No es de lo más preciso, pero evidentemente existen ciertas temporadas en las cuales Bitcoin sube de precio porque la gente tiene mayor capacidad de compra y bueno, ergo gastan en Bitcoin en esos momentos. También habla sobre determinar las líneas de apoyo. Las líneas de apoyo como tal son soportes y resistencias. Como tal hay un video de YouTube que lo voy a dejar también en la parte de recursos para que lo consulten. Y como tal estas líneas de apoyo o resistencia nos pueden ayudar a determinar hasta dónde podría llegar esta posición bajo el agua. Entonces solamente quiero que nos quedemos con esta definición. Una posición bajo el agua es un trade el cual no es rentable a cierto momento y depende de nuestra estrategia, de nuestro robot de trading, si deseamos continuar con esa posición o no. Muchas veces nosotros seteamos stop loss
para no tener posiciones bajo el agua más de cierto porcentaje. Es decir, que si yo seteo mi stop loss a un 10%, yo sé a priori que jamás voy a tener una posición la cual sobrepase el 10%, por lo tanto mi pérdida máxima es 10%. ¿De qué depende esto? Nuevamente de la estrategia, del tipo de mercado, de nuestro time frame evidentemente y de nuestra tolerancia o aversión al riesgo. Y bueno, estos son los elementos que debemos de considerar cuando estemos trabajando con posiciones bajo el agua. Depende evidentemente de nuestra tolerancia al riesgo y solamente hay que considerarlo cuando estemos programando nuestros robots de trading. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos nuevamente a este módulo de métricas de riesgo. Vamos a hablar sobre el límite de posición, y como tal el límite de posición es el tamaño que van a tener nuestros trades en un respectivo mercado. Es decir, es el número de contratos, dólares, posiciones que vamos a tener abiertas a un momento dado. Esto lo podemos fijar o setear de manera dinámica o estática, depende evidentemente de nuestra estrategia. Sin embargo, debemos de ser cuidadosos cuando usemos un límite dinámico porque muchas veces utilizamos porcentajes sobre un total, ya sea de la cartera, o utilizamos un porcentaje que está basado en volatilidad, o porcentajes basados en indicadores técnicos, y esto puede hacer que nuestra cuenta se queme demasiado rápido. Cuando yo digo quemar una cuenta me refiero a acabarnos todo el dinero de esa cuenta, y esto pasa cuando no tenemos cuidado. A mí realmente nunca me ha pasado, afortunadamente, pero conozco a muchos amigos los cuales se han visto en este problema. Y este es un punto muy clave. ¿Por qué? Porque nos va a servir desde que hacemos nuestro backtest hasta cómo definimos y programamos la estrategia. Entonces, vamos a pasar una definición que me gusta mucho de Investopedia. Y como tal, hablan que el tamaño de posición es, pues un poco va ligado a la tolerancia al riesgo, ¿no? Entonces, cada inversionista, cada trader debe de tomar su propia definición de cuánto está dispuesto a perder en cada uno de sus trades, y evidentemente esto va muy relacionado a la estrategia de trading. ¿Por qué? Porque si hacemos una estrategia intradía quiere decir que vamos a hacer varios trades por día, por lo tanto no podemos hacer un tamaño de posición muy grande porque vamos a quemar la cuenta, porque sabemos que vamos a hacer varios días y que vamos a perder varios trades, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir conociendo nuestra tolerancia al riesgo y nuestro tamaño de posición ideal para cada una de nuestras estrategias. Es muy común que las personas pierdan su dinero por un mal manejo de posiciones. Existe un concepto que se llama martingala, que es una estrategia de trading en la cual tú apuestas 10 pesos. Si pierdes ese trade, apuestas 20 pesos. Si pierdes ese trade, apuestas 40, es decir, vas duplicando. ¿Por qué? Porque tú esperas una rentabilidad, un rebote al menos, en este caso sería de un 100%. Esta estrategia de hecho nace en las apuestas, con la ruleta, en Monte Carlo, pero se aplica mucho en el trade también. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos uso de trading y de apalancamiento, el cual nos va a permitir, digamos, gozar de mayor cantidad de dinero, de mayor cantidad de contratos en mercados diferentes, tanto Forex como criptomonedas. Y en este caso, como nosotros estamos haciendo trading en criptomonedas en el exchange de Bybit, nosotros tenemos la posibilidad de pedir hasta 100 veces lo que tenemos en nuestra cuenta. Entonces, muchas veces esto pues es benéfico cuando nosotros tomamos una posición grande con un leverage alto. En el momento adecuado podemos hacer mucho dinero. Sin embargo, no es recomendable para los inversionistas nuevos, y sobre todo no es recomendable para una cuenta de trading automatizada como el bot de trading que estamos realizando. Entonces, prácticamente debemos de tomar en cuenta nuestra tolerancia al riesgo, el tamaño de nuestra cuenta evidentemente, y sobre todo nuestra estrategia. Si vamos a estar haciendo trading intradía, trading diario, si vamos a esperar trading por eventos, es muy diferente el tamaño de posición que vamos a poner. Un ejemplo de esto sería en una estrategia de trading intradía, nosotros deberíamos de poner hasta un 2% del total de nuestra cuenta, utilizando un apalancamiento tal vez del 2%
para poder maximizar nuestras ganancias y con un stop loss de hasta del 15%. Entonces, teniendo estas restricciones, nosotros vamos a poder manejar de mejor manera nuestra cuenta, vamos a maximizar nuestras ganancias de tal forma que el rendimiento o la profitabilidad de nuestro bot va a ser más alta. También hay que tener en cuenta que existen diferentes estrategias, por lo tanto siempre debemos de tomar en cuenta el tamaño de posiciones. Cuando tú estás muy seguro o tienes la certeza de que un evento va a suceder, pues vale la pena ir, no all in, voy a decir, no toda la cuenta, pero una cantidad más grande, un 10% de la cuenta, un 5%, una cantidad la cual represente una ganancia mayor, porque precisamente tú tienes la certeza de que ese movimiento va a suceder. Entonces debemos de manejar este tamaño de posición de manera adecuada para no quemar nuestra cuenta y sobre todo para maximizar las ganancias. Ustedes lo van a ver cuando realicen sus backtest, como el simple hecho de cambiar la posición, el tamaño de posición en este caso, pues les va a dar rendimientos diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a ir sumando, muchas veces van a hacer por ahí otro tipo de movimientos y cambios. Entonces esto les va a dar un resultado diferente en cuanto a ganancias, en cuanto a su P&L. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces una definición medio vaga como el 1% de mi cuenta, pues va a ser difícil, ¿no? Porque ese 1% puede incluso traer bugs dentro de nuestro robot, porque muchas veces la cuenta es tan pequeña que vamos a poner una posición de 2 centavos, lo cual no se puede, el bot se truena y pues bueno, ya no podemos continuar con ese ciclo natural, lo cual arruina la estrategia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta definición del tamaño de posición, sobre todo cuando estamos haciendo trading automático. Mi sugerencia es que iniciemos con una posición fija y después vayamos aumentando la dificultad o la forma de setear este límite de manera dinámica o utilizando otro tipo de elementos como puede ser volatilidad histórica, como pueden ser indicadores técnicos, machine learning incluso. Y con esto vamos a tener una visión más grande y obviamente vamos a optimizar nuestras ganancias. Entonces espero que este video les haya ayudado a entender un poco el concepto del tamaño de posición dentro del contexto de robots de trading. Y es todo por el momento, nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? El día de hoy vamos a hablar sobre el Sharpe Ratio. Es una métrica como tal que nos sirve para medir el retorno de nuestro portafolio tomando en cuenta el riesgo del mercado. Entonces, esta es una fórmula que ideó el premio Nobel de Economía, por ahí no recuerdo el año, pero prácticamente lo que nos dice es qué tanto retorno estamos obteniendo tomando en cuenta el riesgo. Y vamos a pensar en riesgo como la volatilidad de los retornos de ese activo. Entonces, si bien esta es una métrica basada o especializada en portafolios, ¿por qué la menciono en esta parte de manejo de riesgo? Porque muchas veces para querer hacer una estrategia de trading debemos de seleccionar un mercado. Entonces, ¿qué mercado vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar un mercado que tenga un Sharpe Ratio pues alto para que nosotros podamos esperar rendimientos evidentemente más altos con base en el mercado. Entonces, un ejemplo podría ser el par de Ethereum contra Bitcoin, o tal vez DOT contra Bitcoin, o yo que sé, ADA contra Bitcoin. Y ahí lo que vamos a tener, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que el retorno de nuestro portafolio lo vamos a considerar como el retorno de nuestra estrategia de trading basada en un activo o un mercado. La tasa libre de riesgo sería el retorno de buy and hold de otro tipo de mercado de referencia, en este caso Bitcoin. Y finalmente la desviación estándar, bueno, pues ahí la vamos a obtener ya cuando tengamos los retornos de nuestro portafolio. Entonces, portafolio hay que pensarlo como nuestra curva de rendimiento de nuestro backtest y nada, el mercado de referencia, como en este caso el índice de referencia Bitcoin. Y bueno, de esta forma esta métrica nos va a ayudar a seleccionar un mercado ideal en el cual nosotros podamos asumir un menor riesgo con una rentabilidad similar o mayor a el mercado base, en este caso Bitcoin contra dólar.
Entonces, no voy a profundizar en este tema, sinceramente, solamente quiero comentar que nosotros podemos utilizar o hacer como un proxy, un similar de métricas que se utilizan precisamente en portafolios de inversión para aplicarlas a estrategias de trading, ¿no? Entonces, como tal, esta métrica no nos va a servir para determinar el riesgo de nuestro trade, ¿no? Nada por el estilo, simplemente nos va a ayudar a como un cálculo previo, como un elemento previo a definir nuestra estrategia de trading tomando en cuenta el riesgo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a la definición de Investopedia. Y como tal, bueno, fue desarrollada este ratio por William F. Sharp, y como tal nos permite comprender el rendimiento de una inversión comparada a su riesgo. Evidentemente esto lo hace tomando en cuenta la volatilidad y sacando la diferencia de los retornos de un mercado base contra nuestro portafolio. Normalmente en portafolios de inversión la tasa libre de riesgo pues pueden ser los bonos a 10 años, y en México pudiésemos hacer eso comparando los bonos del gobierno, en este caso los CETES, y evidentemente nuestro portafolio, ¿no? Pero aquí estamos hablando de dos mercados diferentes, uno es equities, otro criptomonedas, por lo tanto el mercado de referencia en criptomonedas siempre va a ser Bitcoin contra USD dólar, y si sacamos los retornos, pues bueno, ya vamos a tener una métrica similar en cuanto a porcentajes en diferentes mercados, ¿no? ¿Cuál es la conclusión clave de esta? Pues bueno, tenemos que el rendimiento pasado de una cartera pues tampoco nos va a digamos proyectar el rendimiento futuro, ¿no? Eso lo debemos de saber. Sin embargo, el hecho de manejar nosotros la parte de volatilidad, es decir, el riesgo que tiene implícito un activo, pues nos va a dar una visión más grande de lo que podemos o no podemos hacer dentro de un mercado. Por ejemplo, nosotros sabemos que Bitcoin normalmente es quien lidera el mercado de criptomonedas. Es decir, si Bitcoin va a la alza el día de hoy, posiblemente mañana Ethereum o no sé, Cardano, otra criptomoneda, tenga el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, esa desviación estándar pues es la que nosotros queremos comparar, ¿no? Porque muchas veces la gente se va por los altcoins para tratar de llegar a lo mismo que Bitcoin hizo en su momento, y muchas veces no lo consigue, ¿no? Muchas veces es mejor comprar y mantener una posición larga en Bitcoin que andar haciendo trading. Entonces, esta métrica nos va a ayudar a identificar esas oportunidades, y con eso, pues bueno, vamos a mejorar nuestras estrategias de trading, y evidentemente lo vamos a hacer considerando el riesgo o volatilidad del mercado. Y pues bueno, quiero dejar aquí este video. Y ya saben, cualquier duda que tengan la pueden escribir vía Discord o vía correo electrónico. Y eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este video sobre manejo de riesgo. Y bueno, hemos revisado anteriormente métricas como el Sharpe Ratio, hemos visto qué son las posiciones bajo el agua, hemos entendido un poco sobre las métricas de riesgo que existen. Pero bueno, la idea de este módulo es saber cómo manejar el riesgo en nuestras estrategias de trading. Entonces, primero tenemos que empezar a definir cómo vamos a manejar el riesgo. El riesgo como tal es independiente a nuestra estrategia. Es decir, que el riesgo o la capacidad que tenemos para controlar el riesgo depende de nuestro perfil de inversionista. Entonces, para manejarlo necesitamos reglas. Y estas son las reglas que nuestro robot de trading va a seguir para determinar si abre un trade, cierra un trade o si hace algo en específico. Como tal, las reglas las vamos a definir con base en volatilidad pasada. Ya hemos visto en videos anteriores cómo calcular la volatilidad. Vamos también a hacer esta métrica, o podemos crear reglas con base en cuántas posiciones abiertas tenemos, cuánto es nuestro exposure, es decir, que cuánto dinero tenemos en posiciones abiertas, nuestro saldo de cuenta y también en la tendencia del mercado. Todo esto nos va a ayudar solamente a definir si abrimos un trade más o no lo hacemos o cerramos posiciones. Como tal, esta parte de manejo de riesgo, yo no quiero profundizar mucho en el aspecto de programación, porque al final
cada quien tiene su forma de evaluar su riesgo. El riesgo, como les comento, es independiente a la estrategia, depende de la persona y solamente hay formas o en este caso prácticas comunes de cómo manejarlo. Entonces, para resumir este video, este es un video realmente corto, quiero solamente decir que pues son reglas binarias con base en métricas cuantitativas como volatilidad, número de posiciones abiertas, porcentaje de saldo en cuenta, tendencia de mercado, entre otras. Como tal, el manejo de riesgo lo podemos hacer un modelo de clasificación binaria, pero no necesariamente siempre va a aplicar a todas las estrategias de trading. Hay estrategias de trading en las cuales nosotros vamos a manejar un time frame muy pequeño, por lo tanto vamos a asumir un riesgo pues menor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo scalping. En otro caso donde manejemos un time frame de varios días, nosotros vamos a asumir un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque esperamos un swing trading. Esperamos que el mercado cambie de dirección o que haya tocado un mínimo, un rebote, algo por el estilo. Por lo tanto, estamos dispuestos a aceptar un poquito más de volatilidad, a tener posiciones bajo el agua, etcétera. Al final, esta parte de manejo de riesgo es completamente subjetiva. No hay ninguna guía para hacerlo de manera correcta. Depende completamente de nuestra concepción de lo que podemos perder o ganar, y en un mercado tan volátil como es el de las criptomonedas, especialmente el de Bitcoin, creo que la parte de manejo de riesgo es algo donde yo no me metería a detalle porque, nuevamente lo repito, es completamente subjetivo. Entonces solo quiero aclarar que todo lo que hemos visto lo podemos siempre poner como una condicional dentro de nuestro programa para poder así ejecutar o no una estrategia de trading. Y bueno, quiero dejar hasta aquí este video. La verdad es que el manejo de riesgo es un tema bastante trillado y no hay ninguna definición clara de cómo hacerlo. Solamente depende de nuestra subjetividad, de cuánto dinero estemos dispuestos a perder tanto por trade o en una estrategia. Recordemos que una estrategia puede poner diferentes posiciones y podemos medir el riesgo tanto por posición o como por estrategia. Entonces esto, como les comento, siempre se puede hacer de manera condicional. Siempre podemos poner métricas cuantitativas para determinar si tenemos X número de posiciones abiertas, entonces no abras ninguna más. Tenemos X porcentaje de posiciones bajo el agua, por lo tanto no abras más, etcétera, ¿no? Creo que aquí más bien tiene que ver con la idea de nuestra estrategia, cómo diseñemos la estrategia y sobre todo esta comprensión de riesgo que tengamos hacia cierto mercado. Yo en estos momentos soy bastante alcista en el precio del Bitcoin, en el precio de otras criptomonedas como BNB, Uniswap, etcétera. Pero aquí el detalle es que mi manejo de riesgo pues es bastante, o mi tolerancia al riesgo es bastante alta. ¿Por qué? Porque para mí es dinero el cual, digamos, yo ya tengo una ganancia bastante amplia, entonces no me molestaría ver una pérdida del 50%. Pero hay mucha gente que no puede tolerar esa pérdida, por lo tanto las métricas o las estrategias que yo tenga para manejar el riesgo no aplican para los demás. Entonces solamente quiero aclarar que esto es subjetivo y siempre lo podemos resumir en una parte como en un if binario. Ok, voy a dejar hasta aquí este video y nos vemos hasta la próxima.